eh, eh, ácidos, acidez de cationes y basicidad de oxígenos. Esa práctica yo creo que ya la tienen dominada y estos temas los deben tener bastante dominados porque son temas que han visto en laboratorio, son prácticas de laboratorio. Sin embargo, quiero decirles un par de cosas antes de que empiece porque esto nos lo va a explicar muy bien esta Catherine. Pero antes de que empiece Catherine, me gustaría comentarles un par de detalles. Es una historia más que nada. Cuando nosotros colocamos una sala de solución desde que hemos visto en preescolar, en química uno, química 2, todas las químicas que hemos visto hasta la fecha, nos dicen cuando se coloca un ácido en disolución, se disocia y produce H+. Cuando se coloca una base en disolución, se disocia y produce OH-. Ahora ya vimos que depende de la definición, pero siempre que nos dicen cuando se coloca una sal en disolución, se disocia y ya, y no pasa nada. Cuando ponemos cloruro de sodio en disolución, se disocia y tenemos iones sodio más y iones cloruro menos. Y resulta que no es tan simple, ¿no? Y esa cultura no está extendidamente en la mayoría de los libros de química inorgánica, la mayoría de los libros de química general, no está extendida esa definición. Y eso es un problema porque es una realidad. Hace muchos años estábamos, siempre les cuento esta anécdota porque me parece muy buena, en, estaba viendo con otra persona unas prácticas de un laboratorio de farmacia del último semestre, de ese octavo, noveno semestre, de tecnología farmacéutica. En ese laboratorio es muy interesante porque hacen formulaciones farmacéuticas y aplican todos los conocimientos de la carrera. Mucha fisicoquímica, por ejemplo, mucha química, o propiedades, por lo menos. No es nada más seguir una receta. Pero había una serie de maestros que seguían nada más receta y lo único que les interesaba era seguir la receta y el control de calidad y tal. Es una práctica donde hacían un desodorante y este desodorante era un desodorante en gel como venden tantos por ahí. Y resulta que este desodorante en gel lo hacían mezclando una cosa que se llamaba clorhidróxido de aluminio, que pues quién sabe bien a qué era. Le ponían triclosan, que pues es un principio activo, que es un bacteriostático y también ayuda a eliminar hongos, que son los que producen mal olor. Pues obviamente aroma y cosas que le ayudan a hacer gel, carbopol, pero principalmente el clorhidróxido de aluminio, eso hace que evita mucho la sudoración y también ayuda a hacer el gel. Y cuando ponían clorhidróxido de aluminio, en principio es una especie de hidróxido de aluminio hidratado. Y la receta, que era el procedimiento normal de operación según la industria, es, lo que hacía era que tenían que echarle, ponerle agua, ponerle esta sal, y les daba un pH muy ácido, como de uno. Y el maestro, oiga, los alumnos, maestro, me da muy ácido. Y el maestro, a ver, lo hiciste mal, vuelve a hacer. Pues les volvió a dar ácido. ¿Cómo mediste el pH? Pues con el pHímetro. No, 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 es que esto es un gel. Y el pHímetro está hecho para medir en disolución. Está mal, no le hagas caso. Luego llegaba alguien que lo había medido con papel pH y lo mismo. No, 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 es que el papel pH está hecho para disoluciones acuosas. Y esto pues, es un gel, no es lo mismo. Entonces no le hagan caso. El procedimiento normal de operación está bien, sus resultados experimentales están mal. Y resultaba que los alumnos pues, hacían su gel, que tenía pH 1, y cuando lo probaban, pues lo probaban ahí muy bien, y sí, pues les quitaban mal olor y eso, pero pues como tenía un pH muy ácido, y sí, no era cierto lo que decía el maestro, irritaba mucho, y luego pues llevaban las axilas todas irritadas, lo cual no es bueno. Entonces, en ese laboratorio muchos alumnos prueban este, sus, los productos que hacen, ¿no? Entonces, por no conocer las reacciones que ocurren con ciertos cationes en medios acuosos, pues el maestro lo ignoraba olímpicamente. Es más fácil ignorar las cosas y decir que está mal el proceder de un alumno que ver bien qué está pasando. Lo que más miedo me da es que la siguiente práctica era de óvulos anticonceptivos. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Pero bueno, en este sentido, pues es muy importante, ¿no? Ponemos muchos cationes en disolución para hacer multitud de procesos, desde la industria química hasta el laboratorio de alimentos. Entonces, ¿qué sucede con los iones en disolución? Es lo que vamos a ver ahora con esta Catherine. Y también vamos a ver qué pasa con los oxaniones. Ya tiene muy buena idea a partir de las prácticas de laboratorio, pero bueno, la idea es que ahora vean un poquito más profundo la teoría.
¿Dudas hasta aquí? No, profe, solamente que se ve verde usted en la pantalla. Me veo verde. Sí, pero no sé si sea... Sí, ya veo, debo de estar enfermo, no sé por qué me veo verde. Voy a, lo checo. Vale. Bueno, Catherine, los dejo en tus manos. Ok, no, espérame, que es que este mouse me falla un poco. ¿Me sigo viendo verde? Sí. Sí, se sigue viendo verde. Oh, qué mal. Bueno, luego lo pruebo. Yo lo veo normal. ¿Ya se ve normal? Bueno, yo lo veo normal. Bueno, ahorita lo importante es que vean bien la presentación, luego checo mi efectos rec. Sale que se le ve. Adelante, Okay. Catherine. Hola, muy buenos días a todos. Apagué la cámara porque no vaya a tener problemas con mi internet. Entonces, bueno, pues continuando, como hemos visto con el doctor Jesús las clases pasadas, pues habíamos visto diferentes conceptos, ¿no? A veces decimos teorías, pero realmente son como definiciones o conceptos que tenemos de ácidos y bases, ¿no? Vieron pues el concepto de Arrhenius, el de Brosten-Lowry, el concepto de Lewis o de Lewis, como lo quieran llamar, y el concepto de Lewis. Pero para lo que nos vamos a centrar hoy, pues nos vamos a centrar principalmente en la definición del concepto de Arrhenius, que si recuerdan, pues hablaba de que un ácido generaba protones en disolución acuosa y que una base, por otro lado, pues generaba OHs menos, ¿no? Entonces, con esa definición, como que encaja en lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Pero recuerden que dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, pues podemos utilizar una u otra definición según cómo se nos acomode, ¿vale? Entonces, como les mencionaba muy bien el profe, pues siempre lo que nos han dicho, pues es que una sal, cuando la disolvemos en agua, simplemente se disocia. Por ejemplo, el sodio, cuando lo disolvemos en agua, pues simplemente si escribimos su ecuación química, tenemos que pues se disocia en iones Na+, y en iones Cl-. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dicen, pero realmente lo que está ocurriendo es que esos cationes, o ese cation sodio más y ese cation sodio cloro menos, lo que está haciendo es rodeándose de moléculas de agua, ¿no? En este caso, por ejemplo, perdón, en el caso del sodio, aquí solo coloco 4, pero en realidad, digamos, tenemos 6, ¿no? Uno que está atrás y otro que está adelante. Entonces, vamos a ver cómo esa interacción puede afectar el pH del agua. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre o por qué podemos decir que hay cationes que son ácidos, ¿no? Entonces, aquí les muestro el ejemplo de un catión, ¿sí? Que está rodeado, en este caso, por 4 moléculas de agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando este cation más está interaccionando con la parte negativa, recuerden que el agua es un dipolo y el oxígeno pues tiene una carga parcial negativa, entonces por eso interacciona directamente con el cation. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que al darse esa interacción, ¿sí? Lo que estamos haciendo es polarizando mucho más este enlace OH. Lo estamos polarizando mucho más porque este cation está trayendo estos electrones libres que están en el oxígeno, y al atraerlos es como que este oxígeno, al ser más electronegativo que el hidrógeno, lo que está haciendo es que también, a ver, pongo el puntero, lo que está haciendo es que está polarizando mucho más este enlace y por ende está haciendo mucho más positivo este hidrógeno, porque es como un efecto rebote, ¿no? Este cation atrae los electrones de este oxígeno y este oxígeno a la vez atrae los electrones que está formando el enlace con el hidrógeno. Entonces lo que hace es que esta interacción polariza mucho más este enlace y por ende también está haciendo, digámoslo así, un poco más positivo el hidrógeno. Entonces, como es mucho más positivo que los otros hidrógenos, por ejemplo, de las otras moléculas de agua que están en solución, una molécula del agua puede venir e interaccionar con este hidrógeno que está siendo polarizado por este efecto rebote de esta interacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si vemos este equilibrio, pues finalmente una molécula de agua externa se roba el protón de esta agua que está interaccionando directamente con el metal, y lo que hace es que este OH se queda anclado al metal y por otra parte generamos radicales hidróneo, que también los escribimos o lo ven en analítica o en química general como H+, pero sabemos que el H+, pues siempre va a estar en esta forma de hidróneo, ¿sí? El ion hidróneo. Entonces, de esta manera es como un catión genera acidez en el medio, ¿sí? ¿Sí les quedó claro el concepto de cómo se genera? ¿Tienen alguna pregunta?
¿No? Ah, ¿Todos No, entendieron? todo bien. ¿Sí? Sí, para repasar nomás, recuerda que es un efecto rebote. Esta interacción del metal con esta molécula del agua polariza el enlace, hace mucho más positivo este hidrógeno. Una molécula externa del agua lo puede atrapar porque está muy positivo en comparación con otras moléculas de agua que están en el medio, y por ende genera el radical hidróneo y el OH queda anclado al metal, ¿sí? Si escribimos la ecuación química de lo que está ocurriendo ahí, la tenemos aquí. Tenemos nuestro metal que está hidratado, es decir, está rodeado por un número de moléculas de agua, que al interaccionar con otra molécula del agua lo que genera son radicales hidróneo y este especie de complejo. Ahora, si escribimos la constante de equilibrio, acuérdense que la constante de equilibrio vamos a tener la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Entonces, esta constante de equilibrio, fíjense que es proporcional a la concentración de H3 o más que se genera en el medio. Como estamos generando acidez en el medio, pues esta constante de equilibrio también podemos decir que es la constante de acidez. Entonces, entre mayor sea esta constante de acidez, quiere decir que estamos generando más radicales hidróneo. Entre más radicales hidróneo, ¿de qué va a depender que se generen más radicales hidróneos? Pues va a depender de la especie, o sea, del que vamos a ver el día de hoy. Entonces, esto es muy semejante a lo que vemos en química general, ¿cierto? Tenemos un ácido que está en solución acuosa, genera su base conjugada y el ion hidrógeno, y eso es lo que conocemos como la constante de acidez. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un catión, por ejemplo, el hierro 3+, que está en disolución acuosa, y lo que está generando una especie que me genera radicales hidrógenos. Ahora, recuerden muy bien que esa constante de acidez yo la puedo escribir en términos de pKa, ¿sí? ¿Qué pasa si esa constante de acidez es muy grande? ¿Qué pasa con el pKa? Catarina, permíteme un pequeño comentario. ¿Sí? Le falta un 3 al ion hidróneo en la ecuación. Ah, sí, en esta. Sí, nada más para En esta que variable. no se les pase. Y por ende aquí tendríamos también elevado a la 3, ¿no? Entonces lo que les preguntaba, ¿qué pasa si esa constante es muy grande? Eso ya lo han visto. ¿Va a ser grande o va a ser muy pequeño? Si la constante de acidez es muy grande. Si el pK es grande, la acidez disminuye, o sea, el K también disminuye, ¿no? Uh-huh. Sabiéndolo en términos de H3 o más, entre mayor sea la concentración de este H3 o más, mayor va a ser esta constante de acidez porque son directamente proporcionales, ¿cierto? Si esta constante de acidez es muy grande, este valor del logaritmo va a ser muy pequeño, ¿sí? Entonces el pK es pequeño entre mayor sea la acidez. Y esto también lo vemos reflejado en el pH, ¿sí? Entre mayor sea la concentración de H3 o más, vamos a tener un valor total de este logaritmo muy pequeño, entonces el pH va a ser bajo, ¿sí? Para que vayan teniendo claros estos conceptos. Entonces, a mayor constante de acidez, el pKa es pequeño, es decir, es mayor la acidez. Entonces vamos a ver cómo la especie de ese catión o qué características tiene ese catión para que ese pKa sea grande o sea pequeño. Entonces, solo para, es decir, entre más radicales hidróneos genere, el pKa es menor y por tanto la acidez es mucho mayor. Entonces, entre más pequeño el pKa, más ácido es el catión, ¿sí? ¿Hasta ahí claro? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos el hierro 3+ en disolución acuosa, inicialmente lo que va a hacer es polarizar una molécula de agua y va a generar un radical hidróneo. Y vamos a tener esta especie. Porque algunos se confunden y dicen, pues, ¿cómo podemos tener un hidróxido en un medio ácido? O sea, sí es posible, y eso depende de la interacción entre el metal y SOH. Si la interacción es muy fuerte, estos van a estar pegados y vamos a tener radicales hidróneo libres, ¿sí? Entonces, inicialmente se genera esta especie, pero vemos que sigue siendo un catión. Entonces, este catión puede seguir interaccionando con las moléculas que tiene a su alrededor para generar otro radical hidróneo, y así sucesivamente. Aunque ya ha generado otro radical hidróneo y ya tenemos una carga más, puede seguir interaccionando para generar otro radical hidróneo. Y en este caso, fíjense que la sustancia que se genera ya es neutra. Por lo general, cuando estos cationes generan estos H más y se quedan neutras, es cuando precipitan, y eso es lo que ustedes vieron en su práctica de laboratorio.
Entonces, si ya tenemos la ecuación ya total, pues vamos a tener que cuando tenemos, por ejemplo, el hierro 3+ interaccionando con 3 moléculas de agua, generamos 3 radicales hidronio y generamos el hidróxido de hierro que precipita. Entonces, podemos decir que todos los iones metálicos se van a comportar igual, es decir, todos los cationes metálicos van a generar acidez. Miremos aquí dos casos. Por un caso tenemos el sodio más y tenemos el hierro 3+. ¿Qué sucede? En ambos casos podemos plantear los dos equilibrios, es decir, el sodio interacciona con el agua, me genera un radical hidronio y me genera el NaOH. ¿Sí? Lo que sucede en el caso del sodio es que este hidróxido de sodio es un electrolito muy fuerte, entonces una vez se genera, se disocia rápidamente, y al disociarse rápidamente, ¿qué pasa? Pues que el OH vuelve a tomar el H+ para generar agua, es decir, se desplaza rápidamente hacia la izquierda. Entonces en el caso del sodio, ese equilibrio siempre va a estar desplazado hacia la izquierda, ¿sí? En el caso del hierro ocurre todo lo contrario, porque una vez se genera este hidróxido de hierro, lo que sucede es que la interacción es tan fuerte que este no se disocia, y al no disociarse, este equilibrio pues va a estar desplazado hacia la derecha, ¿sí? Entonces, no todos los cationes se comportan iguales, es decir, no todos los cationes generan acidez en el medio, ¿sí? Eso va a depender hacia dónde va a estar desplazados esos equilibrios, y vamos a ver específicamente ahorita qué características tiene que tener un catión para que genere la suficiente acidez, ¿no? Entonces, todo se resume en la afinidad del catión por el OH, ¿sí? Recordemos que el OH aquí lo estamos representando como un hidróxido, como en el caso del agua, perdón, o sea, una base particular que sería el agua, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes cationes que pueden interaccionar con este OH-. Si este H+ es muy afín por el OH-, pues lo que vamos a formar es APA, ¿no? Pero si por el contrario, estos cationes que son ácidos interaccionan mucho más con el OH-, pues vamos a tener la formación de un hidróxido y por ende pues acidez en el medio. Y ya vimos que el sodio, y ya vamos a ver por qué específicamente el sodio, pues no genera una acidez significativa en el medio. Entonces las características que tenemos que tener en cuenta, o los factores que afectan la acidez de un catión, son la carga del catión, que está muy relacionado con el tamaño del catión, y vamos a ver la electronegatividad del átomo metálico. Entonces vamos a ver cómo estos tres parámetros afectan directamente a la acidez y en qué medida. Ya pasó. Ay, ¿me escuchan? Sí. No sé por qué dejó de compartir pantalla. Pensé que no había salido. De hecho, me cerró la presentación. Espérenme, Laura, por favor. No sé por qué. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta mientras que vamos abriendo? Sí, si el iono hidronio es más afín al OH, formará agua, ¿verdad? Exacto, ajá. Y eso depende también pues de la afinidad que tenga el catión con el OH-, ¿no? Porque si es muy afín el catión al OH-, pues no lo va a disociar, entonces no va a quedar a disposición del H+, ¿no? A ver. Perdimos. Sí, aquí lo que me refiero es que si esta afinidad, por ejemplo, entre el hierro 3+ y el OH es muy fuerte, el hidróxido que se genera es tan fuerte, la interacción entre ellos dos es tan fuerte, que no se disocia, entonces este OH no queda a disposición del H+, ¿no?
Entonces vamos a empezar con el tamaño. Miren que aquí estoy comparando dos cationes, uno muy grande comparado con uno más chico. ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, pero no sé si No estás se ve proyectando nada. tu No pantalla. se ve la presentación. ¿Ahí la ven? No. No. ¿Ahí la están viendo? Está pensando, un momento. Ahora, ¿Ya? nada más ya falta se hacerla ve. grande ya. Tengo problemas con mi mouse. Listo, ahí la ven, ¿verdad? ¿Sí? Se ve en la... ya ahora. Sí, ¿Sí? ¿Ya? sí. Entonces vamos a ver pues el primer factor, que es el tamaño. Entonces aquí les puse como característica dos cationes de diferente tamaño. ¿Sí? El azul pues es mucho más grande que el verde. Entonces si nos damos cuenta, si medimos esa distancia entre el núcleo del catión, por decirlo así, hasta la interacción que se da con el OH, ¿sí? Vamos a ver que pues el R1 es mucho mayor que el R2, ¿verdad? Ahora, si vamos a la ley de Coulomb, recuerden que la ley de Coulomb, aquí simplificándola, tenemos que la fuerza pues de esa interacción pues depende mucho de la carga y del radio, ¿no? Aquí estamos asumiendo que ambos cationes pues tienen la misma carga, entonces las cargas pues son iguales en este caso, entonces el de arriba pues es constante. Ahora, lo que va a variar entre estas dos interacciones pues es el R. Entonces, si el radio del catión es muy grande, ¿qué pasa con esta fuerza? ¿Es más grande o más pequeña que la de el radio 2? ¿Quién me ayuda? La fuerza del radio 2 es más grande, ¿no? Ujú. Exacto, porque ¿qué pasa si este valor de aquí es muy grande? Este valor de acá es pequeño. Entonces, si este R1 es muy grande, esta fuerza es más pequeña comparada con este, porque este R2 al ser más grande, la fuerza es mayor. Entonces, resumiendo, cuando lo miramos desde la ley de Coulomb, cuando el radio del catión es mucho más grande, la fuerza es menor. O sea, ¿por qué? Porque la interacción es menor. Entonces, entre mayor sea el tamaño del catión, menor va a ser esa interacción con el OH. Entonces, fíjense que aquí les pongo una gráfica del radio del catión versus el pH. Aquí les voy a graficar en términos de pKa. Recuerden que entre más pequeño sea el pKa, quiere decir que mayor acidez tenemos. Entonces, aquí tenemos 4 cationes. Fíjense que los cationes tienen diferentes tamaños de radio. Vamos desde el magnesio 86 hasta el bario 2 más con 149. ¿Qué tienen estos de igual? Pues que tienen la misma carga. Entonces estamos dejando constante ese valor de la carga y lo que estamos variando es el radio. ¿Cuál creen que de estos tenga un mayor pKa? El bario, ¿no? Magnesio. ¿Por qué? ¿Por qué el bario? Si entendimos lo que vimos anteriormente, ¿por qué diríamos que el bario tendría un pKa mayor de los 4, no? Porque tiene un pH más alto. Ajá. O sea, como tiene un radio más grande, la fuerza de interacción con el OH va a ser más pequeña, es decir, que va a polarizar menos esa interacción va a ser más débil, entonces la acidez va a ser menor. Entonces, fíjense, aquí les muestro los pKa. Recuerden que por eso les decía, tienen que tener muy claro el concepto de pKa y de Ka para que no se confundan. Recuerden que el Ka directamente es proporcional al H3+. Entre más grande sea ese Ka, el pKa es más pequeño. Entre más pequeño sea el pKa, quiere decir que tenemos mayor acidez. Entonces, fíjense que entre los 4, el que tiene mayor pKa es el magnesio 2 más, perdón, con 11.4. Lo que quiere decir que de los 4 es el que genera mayor acidez. ¿Por qué genera mayor acidez? Porque el tamaño es mucho menor comparada con el de los 4.
Entonces, como regla, en cuanto al radio iónico, vamos a decir que a medida que aumenta el radio del catión, disminuye su acidez, ¿sí? Entonces, siempre entre más grande sea el catión, la acidez que genera va a ser muy pequeña en comparación con cationes mucho más pequeños. ¿Listo? Entonces, esta es la primera conclusión que podemos llegar con respecto al radio, o sea, es decir, al tamaño del catión, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo claro. ¿Listo? Entonces vamos a ver la otra característica, que es la carga, que va muy ligado con el tamaño, ¿no? Igualmente nos vamos a ir a la ley de Coulomb. En este caso lo que vamos a dejar quieto es ese radio. Sí, vamos a asumir que estos dos cationes tienen el mismo radio y lo que vamos a hacer es variar la carga. Entonces, obviamente aquí lo que estamos viendo es que entre mayor sea esa carga, pues mayor va a ser esa fuerza de interacción entre los dos. Aquí tenemos el catión con una carga más y acá tenemos con una carga 4 más. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que entre mayor sea la carga, mayor sea esa fuerza de interacción entre el OH y ese catión, ¿sí? Entonces, miremos esta gráfica que tenemos aquí. Igualmente les grafico en términos de pKa. Entonces, tenemos en el eje Y, pues tenemos la carga del catión y acá tenemos el pH. Entonces, fíjense que aquí tenemos diferentes cationes y aquí les puse con tamaño más o menos parecido, o sea que están más o menos iguales de tamaño, pero lo que estamos variando son las cargas de 1, más 2 y más 3. Entonces, ¿quién va a tener un mayor pKa de los tres? El litio más. El litio más, ¿cierto? Va a tener un pKa grande comparada con estos porque su constante de acidez va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque tiene una carga pequeña, entonces como tiene una carga pequeña la interacción es menor con el OH, o sea que lo puede liberar más fácilmente. Es decir, es mucho menos ácido comparado con, por ejemplo, el indio 3 más. Entonces fíjense, recuerden, a menor pKa, mayor acidez, y aquí estamos en la escala de pH. Fíjense que el que mayor genera acidez es el indio 3 más. Entonces, como conclusión con respecto a la carga, bueno, aquí les pongo otros dos ejemplos donde tenemos el estroncio 4 más, el estaño 4 más, y tamaño parecido, y el pKa es menor, aquí ya lo tenemos en términos negativos, del estaño 4 más. Aquí, bueno, son parecidos, ¿no? Entonces, la conclusión que podemos llegar es que al aumentar la carga del catión, pues va a aumentar su acidez, ¿sí? Entonces, en cuanto al tamaño era que a mayor tamaño, ¿qué pasaba con la acidez? Disminuye. Exacto. Y ahora en cuanto a la carga, al aumentar la carga, aumenta la acidez. ¿Listo? Y vamos a ver, como les mencioné, lo que es la carga y el radio están muy relacionados, ¿no? Siempre esperamos que esa relación carga-radio sea grande, porque la carga influye mucho en la acidez, igual que el tamaño. Entonces, si hacemos una relación carga-radio, pues vamos a esperar siempre que esta relación sea mayor o menor para que genere mayor acidez. ¿Qué vamos a esperar? Que esta relación carga-radio sea grande o pequeña para que sea más ácido. ¿Nadie? Grande. Exactamente, porque acuérdense que entre mayor carga, mayor acidez. Entonces, si esta relación carga-radio es grande, quiere decir que hay mayor carga y por ende, pues vamos a generar mayor acidez, ¿sí? Y a ver, podemos encontrar que relaciona esos dos valores, ¿no? La carga y el radio, y podemos calcular pues ese pKa de ese catión, no podemos hacer un estimado, ¿no? Y con endo, pues acuérdense de su química general, con ese pKa pues podemos estimar pues el pH de la solución, ¿sí? Y el último parámetro que se ve en el caso de la acidez de los cationes es la electronegatividad. Entonces recuerden que Linus Pauling, que pues fue el ganador de 2 premios Nobel, fue el que dio esta definición o dio una de las definiciones de electronegatividad, que es la capacidad de un átomo para atraer un par de electrones hacia sí mismo. Entonces, aquí tenemos o estamos comparando dos cationes que están interaccionando con los OH-, y lo que estamos viendo es dos cationes que tienen la misma carga y tamaños similares. Pero ¿cuál es la diferencia entre la plata más y el sodio más? ¿Sí? La diferencia es que la plata más es mucho más electronegativa. Entonces miremos qué es lo que sucede. Que si el catión es muy electronegativo, va a atraer o más o menos este OH-. ¿Qué cree que pasa? Lo va a traer más, ¿no? Ajá, lo va a atraer mucho más que el sodio más. Entonces, si lo atrae mucho más, recuerden que si lo atrae mucho más, pues esto no se va a disociar tan fácilmente. Entonces va a mantener como estable esos H3O más en el medio que generó.
Entonces, entre más electronegativo sea el catión, más va a traer o con mayor fuerza va a traer los pares libres del OH- y por ende va a ser más fuerte esta interacción. Si es más fuerte esta interacción, pues voy a generar más acidez en el medio. Entonces, en este caso, estamos comparando dos cationes que tienen la misma carga de tamaño similar, pero la plata más se considera que sí genera acidez en el medio porque es muy electronegativo. ¿Listo? Entonces, a mayor electronegatividad tenemos mayor acidez. Y eso lo vemos aquí en esta gráfica. Aquí tenemos dos cationes que también tienen tamaño similar. El plomo 2+ tiene 133 nanómetros y el estroncio 132 nanómetros, ¿no? Siempre muy importante cuando comparamos, pues dejar constante varias cosas, ¿no? En este caso, pues estamos dejando constante la carga y el radio. Ahora, ¿qué es la única variable que vemos entre estos dos o la diferencia? Pues su electronegatividad. El plomo es mucho más electronegativo que el estroncio. Entonces, ¿quién de los dos va a tener mayor pKa? El estroncio. El estroncio, ¿cierto? Porque como es menos electronegativo, su pKa es mayor. Es decir, que su constante de acidez es más pequeña. Perdón, el estroncio al ser menos electronegativo, pues va a tener un pKa mayor y por tanto su acidez es menor que la del plomo 2+. ¿Sí? Y mirémoslo aquí reflejado. Aquí les pongo otro ejemplo entre el oro 3+ y el indio 3+. Igualmente son dos cationes que tienen tamaño similar y tienen la misma carga, pero el oro es mucho más electronegativo. Entonces su pKa, ¿sí?, es de 1.5, es decir que es mucho más ácido que el indio 3+. Entonces, como conclusión de respecto a la electronegatividad, tenemos que al aumentar la electronegatividad, aumentamos su acidez. Entonces, concluyendo en términos de acidez de cationes, tenemos la carga. Entonces, al aumentar la carga del catión, aumenta su acidez. En cuanto al radio iónico, al aumentar el radio iónico, disminuye su acidez, es decir, es contrario a la carga. Y finalmente, la electronegatividad. Al aumentar la electronegatividad, va a aumentar la acidez. Entonces, si un catión tiene una carga alta y es muy electronegativo, pues va a tener mucha mayor acidez y más sumado si su radio es más pequeño, ¿sí? Entonces, estas tres se las tienen que grabar muy bien para tener en cuenta en términos de acidez. No sé si el doctor quiere agregar algo más. Sí, me gustaría comentar una cosa que es muy importante. Si te vas a la reacción del hierro, Paciencia. es donde están los tres. Las tres es esta. Ponla en total, que se vea toda, la de abajo también. Fíjense, aquí estamos viendo en la parte de abajo la ecuación total. Esa. El hierro más 3 aguas me puede dar 3 protones. Dependiendo del catión, no importa que tenga carga 3+ o que tenga carga 2+. El resultado es un equilibrio químico, como ustedes ya lo vieron en la química general 2. Entonces, puede estar más desplazado a un lado, puede estar más desplazado al otro, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. En química analítica hablamos mucho de diagramas de abundancia de especies, es decir, a cierto valor de pH, ¿qué es lo que vamos a tener? Y lo que vamos a tener es, pues que vamos a tener varias especies, no solo una en disolución. Y entonces eso hay que tenerlo siempre en mente, que es un equilibrio químico, no es que se desplace o no se desplace, no es ni blanco ni negro. Un catión que cumpla con los requisitos para no ser ácido, como el sodio más, que es medianito, no es, o sea, no es muy pequeño, no es nada electronegativo y tiene una carga baja, pues no va a ser un catión ácido, va a ser un catión que no se le noten las propiedades ácidas, no va a ser ácido. Y un catión como el aluminio, que es el que les comentaba hace un rato del experimento de laboratorio que se hacía, ese es un catión que tiene una carga alta 3+. Es muy pequeñito el aluminio 3+, y es muy electronegativo, entonces va a ser muy, muy ácido, ¿sí? Muy, muy ácido. De hecho, el aluminio 3+ se puede volver a redisolver fácilmente el hidróxido de aluminio porque puede captar hasta un cuarto OH de tan ácido que es ese catión. Entonces, todo esto es equilibrio y nos podemos desplazar agregando H+ o agregando H-, es decir, dependiendo de la concentración. Si ustedes se fijan,
En la parte de la derecha tengo H+. Si yo aumento la acidez, voy a tratar de desplazar para el otro lado. O si yo quito protones agregando H-, pues voy a favorecer todavía la formación de más de los hidróxidos. Entonces, esta consideración de que son equilibrios químicos es muy, muy, muy importante. Y hay algunos cationes muy ácidos, otros medianamente ácidos y otros nada ácidos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el ion cloruro el ion sodio más no es ácido, sino el mar parecería agua de limonada, ¿no? Agua de limón. Y no parece agua de limón, simplemente es agua salada. Ahí está bien eso de que se disocia, ¿sí? Pero no produce una hidrólisis perceptible, el catión. Entonces, no todos los cationes son ácidos. Por eso podemos clasificarlos en diferentes acideces. ¿Alguna duda, alguna es cosa súper más? importante, ¿no? ¿Cómo? Perdón, sí, lo que dice el doctor es muy importante porque sobre todo cuando vemos en suelos, estos diagramas pues son muy importantes porque dependiendo del pH del suelo podemos tener disponible o no cierto mineral para la planta, ¿no? Entonces no sé si lo han visto. Ajá, entonces, por ejemplo, si el pH es muy ácido, por ejemplo, vamos a tener disponibles ciertos cationes. En el caso del aluminio es uno de los problemas en suelos, ¿no? Porque el aluminio precipita muy fácilmente, o sea que la disponibilidad para la planta depende mucho del pH, ¿sí? Si el pH favorece especies como esta, por ejemplo, el hierro en forma de hidróxido, pues este no va a estar disponible. ¿Por qué no va a estar disponible? Porque va a estar precipitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en suelos, bueno, y en muchos otros campos, es súper importante la acidez de los cationes, ¿no? Y esos diagramas de especies. Sí. Entonces, déjale entrar al anterior. Quisiera hacer un comentario más antes, para atrás. Es aquí. Es como un baile. Tenemos en la del OH, la siguiente. Sí, ahí. Van a una fiesta y hay muchas personas de un lado y ustedes llegan y ustedes son el OH. ¿Con quién bailan? Con el más atractivo. ¿Y cuál es el más atractivo? Tradicionalmente estamos acostumbrados que el más atractivo es el ion hidronio. Entonces, cuando vemos H+ con ion hidronio, pues todo el mundo dice, se va a formar agua. No siempre se forma agua. Se formará la especie, el OH se irá con la especie que tenga mayor afinidad, que sea la más ácida. En este caso no va a ser el H+, va a ser el hierro 3+. Entonces, por eso existen muchos hidróxidos que son muy estables a pH muy ácido, porque el medio ácido, los protones en disolución, se quedan en disolución porque el OH se precipita con el catión porque tiene mayor afinidad, es más ácido el catión. Entonces, eso de que el H+ es la especie más ácida es mentira. Hay cationes mucho más ácidos que el H+. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, que no siempre H+ más o H- me da agua, depende de quién esté enfrente. Si tengo enfrente un hierro 3 y tengo H+, ¿con quién se queda el OH? Pues se queda con el hierro 3, no con el H+. ¿De acuerdo? Y para poder saber eso, tenemos que valorar los parámetros que ya les dijo Caterine, que es la carga, el tamaño y la electronegatividad. ¿Están todo bien? ¿Alguna duda? Todo bien, pero bueno, me gustaría que pusieran la grafiquita de la electronegatividad para poder hacerla en mis apuntes. ¿Cuál grafiquita de la electronegatividad? Esa, justo esa. Una duda. Sí. Como principal, digamos, como principal criterio para empezar a clasificarlo como ácido, ¿no? Sería en ese orden como lo vimos, o sea, el tamaño, luego la carga y luego electronegatividad al final, o da igual. Vamos a ver la ecuación. ¿Me puedes poner la ecuación global, Caterine? La tenemos por ahí. Era que les iba a mostrar. Esta. Fíjate, aquí tenemos la ecuación, fíjense. Esta es una ecuación empírica y aquí lo pueden ver. Si nosotros vemos la carga al cuadrado entre el radio, es un parámetro muy importante. Si me dices cuál es el parámetro más importante, quizá la carga. Después la electronegatividad y después el tamaño. Aunque si se fijan aquí, la carga entre el radio es un solo parámetro. ¿Por qué? Eso se le llama potencial iónico. Porque van de la mano. Contra más cargado esté un catión, va a ser más chico. Entonces, encontrar cationes
muy chicos y muy poco cargados es muy difícil, o la inversa, cationes muy grandes que estén muy cargados, pues no lo vamos a encontrar. Recuerden que es el efecto de contracción, contra más alta sea la carga, la nube electrónica se contrae más. Entonces, si me preguntaras así, tu pregunta directa, ¿cuál es el que más importa? Quizá la carga, la electronegatividad y el radio, pero estos dos, la carga y el radio, van de la mano, no es difícil muchas veces separarlos, ¿vale? Por eso esta ecuación empírica es muy interesante, funciona razonablemente bien, ¿sí? Ok, gracias, Ustedes, Sí, aquí, pregunta de examen. Tengo un catión con una concentración tal, lo disuelvo en agua, yo les doy las cargas, el radio y la electronegatividad. Calcúlenme cuáles son el pH al equilibrio. ¿Cómo lo harían? Pues para eso se tendría que ir ¿cómo se llama? A química general 2, teniendo un ácido débil con su pKa y teniendo su concentración inicial, podrían hacerlo. Ahora lo podrían predecir eso mismo en función de la carga, el radio y la electronegatividad. Las asignaturas no están divorciadas una de otra. No dejamos de ver química general 2 para olvidarla para siempre y luego llegar a inorgánica. Tenemos que utilizar los conceptos de todas las materias en muchas asignaturas. Entonces, aquí vamos a tener que recordar la química general 2 para ver cómo hacemos los cálculos de concentraciones al equilibrio y pH al equilibrio en función del pK. ¿Sale? sí, entonces aquí pues con esta ecuación que el doctor les dice, como él lo dice, pues es una ecuación empírica que nos sirve para estimar muy aproximadamente los valores de pK, ¿no? Y aquí podemos ver como esas categorías, ¿no? Podemos tener cationes no ácidos que principalmente son los del bloque S, ¿no? Sodio, potasio, porque ¿qué tienen de característica estos elementos? Pues que tienen una carga pequeña. Con respecto a su electronegatividad, pues son los menos electronegativos de la tabla periódica, ¿sí? Por eso decimos que son más electropositivos que electronegativos. Entonces ahí ya tienen dos, ¿no? Cargas pequeñas, tienen electronegatividades bajas, y si ven los radios, pues son los que inician en cada periodo, entonces sus radios en comparación con cada uno de ellos, pues es mucho más pequeños, entonces tienen todas las características para ser cationes no ácidos, ¿no? Entonces si tenemos litio, sodio, potasio, todos ellos pues se consideran que son cationes no ácidos, ¿no? Y así podemos ir subiendo, ¿no? Ya cuando tenemos débilmente ácidos, pues esa relación carga-radio ya va a ir aumentando y ese pK pues va a ir fluctuando dependiendo de esa electronegatividad. Entonces, fíjense, el primer parámetro que como que tenemos en cuenta y podríamos decir que es más relevante, pues sí es esa relación carga-radio, ¿no? Y ya cuando tenemos, por ejemplo, cationes débilmente ácidos, pues ya esa relación carga-radio va aumentando y ya vamos teniendo pK entre 6 y 11.5, por ejemplo. Y ya cuando consideramos cationes que son moderadamente ácidos o fuertemente ácidos, miren que ya estamos hablando de cationes cuya carga pues son bastante grande, ¿no? Entonces, así primeramente podemos decir que la carga sería como lo más importante si lo miramos a priori, ¿no? Porque pues tenemos que ver también como en conjunto y sobre todo cuando estamos comparando, ¿no? Porque tenemos que comparar también el tamaño y eso influye, pero así a priori, mira que aquí podemos ver que la carga pues es lo que más prevalece para tener cationes fuertemente ácidos, ¿listo? Y aquí pues esto le sirve para su práctica de laboratorio, ¿no? Entonces entre más ácido sea ese cation, pues el pH al que precipite pues va a ser más bajo, ¿no? Que eso lo vieron o bueno, lo deberían ver en su laboratorio de química inorgánica. Aquí también les quise mostrar otra clasificación ya más asentada, por ejemplo, si tenemos este tipo de cationes, que fueron los que vimos inicialmente, los del grupo 1, pues tenemos que son no ácidos, y así podemos ir bajando, ¿no? Hasta, por ejemplo, el titanio 4+, se considera que es fuertemente ácido, ¿no? Se hidroliza fácilmente el agua, y tenemos cationes que teóricamente son muy ácidos, pero pues que no existen así como tal, como cationes, ¿no? Entonces, teóricamente, pues se comportarían como por ejemplo, muy ácidos. Permítame hacer el comentario, el titanio 4, como cation así solo no existe tampoco, es muy difícil. Si ustedes buscan el cloruro de titanio como es un líquido, el tetracloruro de titanio es un líquido muy, muy denso, muy pesado, color verde así espantoso, parece sacado de una película
demoníaca, o sea, sería muy bueno para películas. Cuando ustedes lo destapan, empieza ¿cómo se llama? A humear, pero violentamente, y es porque con la más mínima humedad del agua se forma una hidrólisis y se forma de la molécula de cloruro de titanio, porque es un cloruro que no es una sal, es una molécula covalente, se forman el dióxido de titanio, ni siquiera se forman los hidróxidos. Es tan ácido el titanio 4 que se agandalla ¿cómo se llama? Todos los pares electrónicos del oxígeno para formar el dióxido de titanio, que es uno de los óxidos más estables de la naturaleza, el rutilo y la natasa, y se forma un polvo, un humo blanco, que es dióxido de titanio, cuando lo ponen. Entonces, si quieren hacer, si a ustedes les cae un poquito de cloruro de titanio en la mano, pues lo que les va a hacer es, les va a hacer un agujerote, ¿no? Porque inmediatamente va a reaccionar con el agua de su piel. Entonces hay que tener cuidado. Si tuvieran el fósforo 5 y el azufre 6, pues sería todavía más. Pero entonces eso ya no puede existir, jamás, porque en cuanto si hay un electrón se lo van a agandallar. ¿Sale? Entonces son teóricos nada más. ¿Y esas sustancias para qué se utilizan, profesor? El cloruro de titanio 4 se utiliza mucho, mucho, mucho para hacer compuestos de titanio. Hay muchos compuestos, por ejemplo, uno de los catalizadores con los que se hacen plásticos es un catalizador tipo Ziegler-Natta. Hay uno de ellos es de titanio. Entonces, buena parte de los plásticos polímeros que se hacen de polietileno y cosas así, se hacen con este tipo de cosas, porque son muy ácidos. Luego, ahora el cloruro de titanio. El fósforo 5, pues bueno, ya han visto cualquier tipo de sal de fósforo, fosfatos y eso. Se utiliza desde para la Coca-Cola hasta antiácido o ¿cómo se llama? O fertilizante. Y compuestos de titanio, el más utilizado de los compuestos de titanio es el dióxido de titanio. Déjame compartir la pantalla, Catherine, un momento. Ya. Este mouse está complicándome la vida. Dile stop, nada más, no te necesitas salir de la presentación, nada más dile stop. Compartir. Sí, ya voy, es que el mouse no me deja subir. Ya veo que anda brincando de un lado para otro. Sí. Ya. Listo. Entonces déjenme. Entonces, el dióxido de titanio, permítanme comentarles algo, es muy interesante. El dióxido de titanio es TiO2. Hay dos minerales principales del dióxido de titanio, el rutilo y la natasa. Entonces, esos ya no se forma el TiOH4. Casi no se forma. ¿Por qué? Porque se hidroliza el siguiente enlace del OH para formar esta especie. Entonces, y esta especie es muy, muy estable. Es un sólido muy, muy estable, que es estable en ácido, estable en básico y todo. Y esto es muy, 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 muy útil, muy empleado. Se utiliza, este es el pigmento blanco que vemos en todas las pinturas. Cualquier tipo de pintura que ustedes vean, el pigmento blanco es dióxido de titanio. De hecho, hay una anécdota que me gusta contarles porque es muy, muy cierto. Los mexicanos tenemos una perversión en cuanto a las comidas. ¿Cuál es la perversión de los mexicanos con las comidas? El picante. ¿El chile? Que no sea el picante. ¿El limón? ¿El limón? No, nos gusta que sean de ciertos colores. ¿Cómo debe ser un queso panela, un queso Oaxaca? Blanco, blanco, blanco. Y resulta que pues si lleva un poquito de grasa, el panela, el Oaxaca o cualquier otro queso, pues va a tener, las grasas de la leche son amarillas, vean la mantequilla. Entonces vean el queso, algunos quesos manchegos son amarillos que tienen un poquito más de grasa o algunas otras sustancias. Entonces no es tan irracional pensar que un queso fresco pueda estar a lo mejor color no amarillo, pero sí color marfil. Pero los mexicanos no nos gusta. Entonces, ¿qué es lo que le hacen en las fábricas? Le echan dióxido de titanio, grado alimenticio. ¿Para qué? Para que se pinte de blanco. Entonces, si ustedes van a la central de abastos y compran de ese queso chafa, que parece plástico molido, pero el PVC molido,
va a tener un montón de dióxido de titanio. Y si ustedes comen toneladas de ese queso, cuando vayan al baño, no van a hacerlo típicamente café, lo van a hacer a lo mejor un poco blanco por el exceso de dióxido de titanio. Ese no es el problema, el dióxido de titanio no es dañino porque no se disuelve. El problema es que muchas veces en este tipo de quesos lo que sucede es que usan materiales muy corrientes. Entonces compran dióxido de titanio común y corriente. Y muchas veces el dióxido de titanio muy corriente lo que hacen es muelen minerales o la natasa, y al moler el mineral van a moler no solamente el dióxido de titanio, van a moler van a moler a lo mejor algunos otros elementos. Y uno de los que llega a ver es, ¿cómo se llama? Cadmio, algunos minerales de cadmio. Entonces hay veces que viene contaminado el dióxido de titanio, grado alimenticio, con cadmio, sobre todo si es corriente. Entonces, si viene contaminado con cadmio, cuando comen mucho queso, comen titanio y comen cadmio, y el cadmio es muy tóxico. ¿Sale? Entonces, eso es por una de las perversiones. Vean, ¿de qué color es el pollo? La piel del pollo, ¿de qué color es? ¿Amarilla? No, no es amarilla. Es como si ustedes ven en cualquier pollo, en cualquier parte del mundo, en un rancho, en un pueblo, en México, no es amarilla. Es color Blanca. es como cremita, como carne, como la piel de alguien que sea más o menos blanco, que no sea muy moreno. Es así el color de la carne del pollo. ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué todo el pollo que se vende en la Ciudad de México y la zona conurbada es amarillo? Porque los mexicanos le ponen un pigmento en el alimento para que se vuelva amarillo y se absorba en piel. ¿Y por qué? Porque ese es un pollo de verdad, lo demás parece gallina vieja, es la creencia milenaria. Entonces está mal. Un huevo es más alimenticio si está más rojo. Es mejor una tortilla azul que una tortilla blanca. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ciertas manías con el color, ¿sale? Pero, entonces, es mejor no ponerle dióxido de titanio al alimento y es mejor no ponerle pigmento al pollo y es igual de alimenticio, ¿sale? Pero eso es una manía de nosotros. Entonces, hay que ver sus alcances y limitaciones, ¿sale? Bueno, Caterine, ¿ya volviste? Ya. Bueno, pues, ¿alguna otra duda, comentario, pregunta? Creo que no. Bueno, ¿qué hora es? Déjenme ver. ¿Cómo vamos, Falta media hora. ¿Te empiezas a echar lo de basicidad, Caterina, o lo Sí, dejamos para la sí. próxima? Pues sí, empezamos un poco y ya terminamos la siguiente y ya hacemos la actividad, ¿no? Órale, perfecto. Sí. Pues ahora Entonces vamos a ahora empezar vamos a ver. con lo mismo, nada más que al revés Ajá. volteado, en lugar de acidez, basicidad. Exacto. Entonces vamos a ver basicidad de oxoaniones y pues vamos a... Ay, se está pasando solita. Entonces vamos a empezar primero pues qué es un oxoanión, ¿no? Ay, no sé por qué se me pasa solita. No sé qué le pasa a este mouse. Pero sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Ok. Entonces, pues, la definición de un oxoanión, pues es como su nombre lo indica, ¿no? Es decir, es una especie que está cargada negativamente, por eso dice anión, y el oxo porque pues tiene oxígeno, ¿no? Entonces, esos oxoaniones, pues los encontramos principalmente en sales, en oxisales, como el nitrato de sodio, por ejemplo, que pues se disocia en sodio más y en NO3 más, que es el ion nitrato. Entonces, ese ion nitrato es un oxoanión porque tiene esa característica, no está cargado negativamente y tiene oxígenos. Y aquí podemos ver pues un sinnúmero de oxoaniones que podemos encontrar, desde hipoclorito, todos los del cloro hasta el perclorato, que es bastante oxidante, que bueno, causó un accidente en el pasillo, ¿no, doctor? Si no estoy mal, Sí, por perclorato. terrible. Sí, un chico perdió, creo que la visión en un ojo, ¿no? Por Sí, perclorato. perdió la visión en un ojo porque le explotó el perclorato. Es muy explosivo el perclorato. Antes lo vendían en las farmacias para ciertas cosas y ya no se prohibía porque es muy explosivo, muy peligroso. Sí, es un agente oxidante bastante fuerte.
Y pues de ¿Cualquier ahí, compuesto que lo tenga? ¿Perdón? ¿cómo? ¿Cualquier compuesto que tenga perclorato o Sí, por ejemplo, alguno en el específico? chico lo que estaba haciendo era agregando percloratos y lo estaba calentando en un medio orgánico. Entonces, fijan que esta oxidación tiene cloruro aquí el cloro en el perclorato, no cloruro, el cloro en el perclorato. Que esta ¿Qué más? ¿Cuánto? 7 más. 7 7 más. más, ajá. Entonces le faltan muchos electrones. Entonces, en cuanto lo mezclan con cosas orgánicas, pues ocurre una reacción redox muy rápida y muy violenta y explota, ¿no? Entonces, si tiene un disolvente orgánico, pues explota. Entonces le explotó y saltaron los vidrios y fue bastante feo. Entonces, yo una vez estaba en el laboratorio y un chavo tomó ácido perclórico, lo disolvió en agua, lo diluyó en agua y le mezcló con un equivalente de sosa para formar perclorato de sodio, porque necesitaba perclorato de sodio. Pero entonces en un matraz de la Meyer empezó a evaporar el agua calentando ligeramente y se fue y dejó el perclorato ahí, el perclorato de sodio evaporando en la disolución. Mientras estaba húmedo no estaba explotando, pero cuando se secó estaba dentro de la campana en una parrilla con un agitador y cuando se secó estaba yo pasando por enfrente y de pronto se encendió. Entonces salía como si fuera la boca del matraz del Meyer, parecía un motor de cohete con una llama como de medio metro de altura que salía violentamente. Afortunadamente no explotó y estaba bajo la esta. El chavo inmediatamente metió el extintor, le empezó ¿cómo se llama? A echar con el extintor, nada más metió la boquilla del extintor y como es una reacción que no necesita oxígeno, sino era de autooxidación, pues el extintor no le hacía nada, lo único que hizo fue que todo el fuego se esparciera por toda la campana, entonces era el infierno de la campana. Se consumió, no tenía mucha cantidad, se consumió más o menos rápidamente y como estaba prendida la campana no pasó a mayores, pero podía haber sido un accidente bastante grave. Entonces los percloratos son peligrosos y los cloratos también. Mucha de la pólvora que se hacía antiguamente, los explosivos más fuertes se hacían con cloratos y son oxonianos. Los nitratos también son explosivos, tienen alta Sí. oxidación, son muy importantes. Sí, entonces como estos iones, bueno, con estos oxonenos pues encontramos muchos, ¿no? Aquí solo le muestro la estructura de algunos, pero por ejemplo también están los permanganatos, ¿no? Que usamos mucho en la química como un agente oxidante bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues podemos encontrar una gran variedad de percloratos de diferentes grupos con diferentes características, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos claro cuál es la característica de un oxoanión, ¿no? Entonces vamos a ver por qué genera basicidad. Ya vimos que los cationes generan acidez, vamos a ver por qué los oxoaniones generan basicidad. Entonces fíjese que cuando tenemos un oxoanión que está en un medio acuoso, pues va a estar rodeado por moléculas de agua. ¿Sí? En este caso, pues la parte positiva del oxígeno es la que va a estar rodeando ese oxoanión. Entonces, ese oxígeno puede interaccionar directamente con un hidrógeno que sabemos que está cargado parcialmente positivo del agua, puede interaccionar y se lo puede unir directamente a él. Entonces, ¿qué pasa cuando interacciona y lo une directamente a él? Pues va a generar un radical hidroxilo. Entonces vamos a tener este equilibrio y por ende podemos decir que los oxoaniones al interaccionar directamente y atrapar ese hidrógeno del agua, pues va a generar basicidad en el medio porque está generando radicales hidroxilo. Si lo vemos desde el punto de vista de una ecuación, pues lo podemos esquematizar de esta forma, donde tenemos el oxoanión que está hidratado y que puede generar esta especie coordinada con el agua, además de atrapar un hidrógeno, y de esta forma pues generar OH-. ¿De qué dependerá pues esa generación de OH- de esa interacción de este oxoanión con este hidrógeno? ¿Qué tanto lo puede mantener unido a él para tener en un medio acuoso pues estos radicales hidroxilo? Ahora aquí les pongo un ejemplo, en el caso del fosfato, que es un oxoanión, puede interaccionar, igual que vimos que en el caso del hierro, ¿no? Vimos que el oxoanión, pues en este caso tiene una carga de 3 menos, entonces puede interaccionar varias veces con el agua. Inicialmente, por ejemplo, aquí el fosfato atrapa uno de los hidrógenos de esta agua, genera este ion fosfato ácido, podemos decirlo, aquí se llama el ion fosfato ácido porque tiene, es decir, está generando basicidad en el medio, y este mismo radical fosfato ácido puede interaccionar con otra molécula de agua
para generarme el radical difosfato. Y así sucesivamente podemos ir teniendo hasta generar pues el ácido fosfórico. Entonces si miramos la ecuación total, pues vamos a tener que el fosfato puede interaccionar con 3 moléculas de agua y generarme basicidad en el medio. ¿De qué depende? Fíjense que ustedes dicen, pero aquí tenemos un ácido, ¿no? Pero sí puede generar basicidad porque en la medida que eso se mantenga estable, que no se disocie, pues vamos a tener estos radicales hidroxilo. Entonces podemos tener este ácido en un medio básico, ¿no? Igual que en el caso anterior, ¿no? Depende de qué tan estable sea esto. Si esto no se disocia, pues vamos a mantener estos radicales hidroxilo en el medio. Es decir, vamos a tener un medio básico. Entonces, los oxoaniones se caracterizan por tener este tipo de estructuras, es decir, tenemos aquí un elemento que puede ser metal o no, pero por lo general son no metales, y tenemos aquí el oxígeno que tiene un número de oxígenos, que vamos a ver que es importante para determinar la basicidad, y la carga de ese oxoanión, ¿no? Entonces, recuerden que cuando tenemos esto, un oxoanión que está en un medio acuoso, podemos plantear esta constante de equilibrio. Y fíjense que igual que en el caso de los cationes, esa constante de equilibrio pues es directamente proporcional a la cantidad de radicales hidroxilo que se están generando. Entonces, como la tenemos ahí, pues lo podemos escribir ahora en términos de basicidad, es decir, no en términos de constante de acidez, sino en constante de basicidad. Y entre mayor, igual que en el caso anterior, entre mayor sea esta constante de basicidad, pues esta concentración de OH- es mucho más grande. O sea, son directamente proporcionales. Es decir, que si un oxoanión genera mucha basicidad, vamos a tener una constante de basicidad bastante alta. Y recuerden que igualmente que en el caso anterior, pues esa constante o ese KB lo podemos escribir en términos de PKB, ¿sí? Entonces, entre más grande sea esa constante de basicidad, ese valor de PKB va a ser pequeño. Ahora, ¿cómo se relaciona? Porque lo que vamos a ver a continuación, todo va a ser en términos de PK. Vamos. ¿Qué le pasa? Entonces, lo que vamos a ver ahora, los ejemplos, todo va a ser en términos de PK. Entonces, miremos la secuencia. Entre más OH generemos, mayor va a ser esa constante de basicidad. Entre mayor sea esa constante de basicidad, el pKb va a ser pequeño. Y si ese pKb es pequeño, ¿qué pasa con esa constante de acidez? Ya la terminamos, la hablamos en términos de pK, pues va a ser bastante grande, ¿no? Va a estar cercana al 14. Entonces, entre mayor sea este valor de pK, vamos a ver que mayor va a ser esa constante de basicidad. Y recordemos que esos OH- pues se ven reflejados en el pH, ¿no? Entonces, aquí tenemos a mayor constante de basicidad, menor pKb, mayor basicidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver, igual que en el caso anterior, todo se resume pues en la afinidad de ese oxoanión por SH+, ¿sí? Entre mayor sea esa afinidad de ese oxoanión por SH+, pues esta unión va a ser muy fuerte, por lo que vamos a tener pues una basicidad mayor. No sé por qué no me apareció. Listo. En este caso, antes de empezar a ver las características, recordemos que cuando veamos acidez de cationes, el tamaño del catión se importaba, ¿verdad? Decíamos que entre más pequeño era el catión, pues mayor acidez teníamos. En el caso de los oxoaniones, el tamaño acá no importa, ¿sí? ¿Por qué no importa? Porque el que está interaccionando directamente con la molécula del agua, específicamente por los hidrógenos, no es toda la molécula, sino que son estos oxígenos que están en la periferia del oxoanión. Entonces, por eso aquí no importa el tamaño del oxoanión. Vamos a ver otras características que influyen, sí, como tal en la basicidad. ¿Listo? Entonces, aquí el tamaño, en el caso de los oxoaniones, no importa. ¿Listo? Porque los que realmente están interaccionando son los oxígenos. Entonces, vamos a ver qué es lo que se importa en el caso de la basicidad de los oxoaniones. Aquí tenemos dos que ya habíamos visto, que era la carga y la electronegatividad en el caso de los cationes, pero algo que influye muy directamente en la basicidad de los oxoaniones, pues es el número de oxígenos que tengan, y ya vamos a ver por qué. Entonces empecemos con la electronegatividad, ¿no? Recordemos nuevamente pues que es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí ese par de electrones. Aquí les pongo dos oxoaniones cuyo elemento central es diferente, entonces no se confundan con la electronegatividad porque a veces dicen, pero pues es que todos los oxoaniones tienen oxígeno, pues la electronegatividad del oxígeno pues en los dos oxoaniones es igual, ¿no? Pero lo que
la electronegatividad principalmente del átomo central del oxoanión, ¿listo? Entonces aquí tenemos dos oxoaniones cuya electronegatividad es diferente. En el caso del grupo R es más electronegativo que el grupo E, que en el caso del primero. Vamos a ver cómo influye. ¿Qué pasa si este átomo central es muy electronegativo? Pues que va a atraer con mucha más fuerza la densidad electrónica de este oxígeno de aquí. Si atrae con mucho más fuerza la densidad electrónica de aquí, ¿qué pasa con este oxígeno comparado con el de acá? ¿A dónde hay más densidad electrónica? ¿En este o en este de acá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde creen que hay más densidad electrónica? En el primero, ¿no? En En el R, ¿no? En el R. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí en el E, como este es muy electronegativo, atrae mucha densidad electrónica del oxígeno hacia él. Si atrae mucha densidad electrónica hacia él, ¿sí? Perdón, aquí en el R, sí, ya me confundí por estar viendo. Aquí en el grupo R, si el grupo R es muy electronegativo, atrae con mucha más fuerza la densidad electrónica del oxígeno para acá. O sea que esta densidad electrónica que había aquí inicialmente en el oxígeno se hace más pequeña. Entonces es como si la carga parcial negativa del oxígeno aquí disminuyera, porque está siendo atraída hacia este grupo R. Entonces, si está siendo muy atraída, la carga parcial negativa como que se hace más pequeña y por ende es menos atractiva hacia el hidrógeno. En cambio, en este caso de acá, como el E es menos electronegativo, sí atrae el oxígeno, por ejemplo, lo puede atraer, pero no lo atrae con tanta fuerza. Entonces, la densidad electrónica que está en el oxígeno es mayor comparada con esta de acá. Entonces, es como que si acá, al ser menos electronegativo, hubiera más densidad electrónica sobre el oxígeno y por ende la carga parcial negativa es mayor. Entonces, si la carga parcial negativa es mayor, pues, ¿qué pasa con las fuerzas? Pues se atraen con mucha más fuerza, pues valga la redundancia, ¿sí? No sé si les quedó claro o les quedó ahí como la duda. No, sí, está claro. ¿Sí? Sí, ¿puedes volver a repetir lo de, pues sí, porque es más electronegativo y cómo atrae al hidrógeno? Ok, sí, no hay problema. Entonces, miren, en estos dos casos yo tengo el R y el E. Entonces decimos que el R es más electronegativo, ¿sí? Que este E de acá, este oxoanión. Si este R es muy electronegativo, ¿qué pasa? Que atrae con mucha más fuerza la densidad electrónica de este oxígeno. Si la atrae hacia sí, ¿qué pasa? Que este oxígeno como que se va haciendo más pequeño porque el R le está robando la densidad electrónica, ¿sí? Entonces, como este oxígeno se hace más pequeño, pues obviamente su carga parcial negativa también disminuye porque está siendo jalada por el R que es muy electronegativo. Si esta carga parcial negativa aquí se hace más chiquita, pues es que su atracción con este hidrógeno es menor. ¿Por qué? Porque en el caso de acá el E es menos electronegativo, entonces como que no atrae con tanta fuerza esta densidad de aquí. Entonces el oxígeno no se hace más chiquito, sino que se mantiene constante, se hace como más grandecito, o sea, su carga parcial es más grande, y al ser su carga parcial negativa más grande, pues atrae con mayor fuerza el hidrógeno de la molécula del agua. Entonces, entre más electronegativo sea el átomo central, la basicidad va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque como la densidad electrónica disminuye, ¿sí? La atracción por este hidrógeno disminuye, entonces la basicidad que genera en el medio es menor. ¿Sí? Miremos los ejemplos aquí en esta gráfica que les pongo. Entonces, fíjense que aquí yo estoy graficando 3 oxoaniones de la electronegatividad versus el pH, y tengo 3 oxoaniones que tienen la misma carga y tienen el mismo número de oxígenos. ¿Qué es lo que está variando? El átomo central. De esos 3, entre el cloro, el nitrógeno y el boro, ¿quién es el más electronegativo? ¿El cloro? El cloro es el más electronegativo de los 3. Entonces, si el cloro es el más electronegativo de los 3, ¿qué pasa con esas cargas parciales del oxígeno del oxoanión hipoclorito, perdón? La densidad es menor, ¿verdad? Porque el cloro está trayendo tanto hacia sí estas cargas parciales del oxígeno, que hace que esos oxígenos sean menos afín para el agua comparado con estos de acá, porque el boro no es tan electronegativo comparado con el cloro, entonces como que el oxígeno puede mantener su carga negativa. Entonces, de estos 3, ¿quién genera más basicidad en el medio? ¿Quién de los 3 va a tener un pH más alto? El dióxido de boro, ¿no? El del boro, ajá, el oxoanión del boro
porque el boro es el menos electronegativo, por eso nos dice el efecto de la electronegatividad aquí estamos manteniendo, y como regla general podemos decir que al aumentar la electronegatividad del átomo central va a disminuir el carácter básico. Entonces, entre más electronegativo sea el átomo central, menor va a ser su carácter básico. Fíjense que ya aquí les estoy poniendo es el pKa. Recuerden que el pKa lo relacionamos con el pKb. Recuerden que entre más grande era el Kb, pues mayor era la basicidad. Entre más grande fuera el pKb es más pequeño. Si este es más pequeño, el pKa va a ser mucho más grande. Entonces, entre más grande sea el pKa, pues mayor basicidad tiene ese oxoanión. Entonces, fíjense que entre los tres, pues el que tiene mayor pKa es el oxoanión de boro, porque tiene la menor electronegatividad comparada con los tres, a pesar de que los tres tienen el mismo número de oxígenos y tienen la misma carga. ¿Listo? Entonces, como regla general, no lo olvidemos en cuanto a la electronegatividad del átomo central. Entonces, al aumentar la electronegatividad del átomo central, disminuye ese carácter básico. ¿Listo? No sé qué hora es, no sé si doctor dejamos ahí antes de continuar con el siguiente. Es que tenía el micrófono desactivado. Si quieres vamos a dejarlo ahí para retomarlo la próxima clase, terminar todo esto de basicidad y hacer ejercicios, ¿vale? Sí, ya no nos falta mucho. Profesora, ¿ese es el pKa o el pKb? El pKa. Por eso les puse aquí la formulita. Recuerden que si hablamos de mayor basicidad, su Kb es grande, ¿verdad? El Kb. Entonces, si el Kb es grande, el pKb, que es el menos el logaritmo de ese Kb, va a ser pequeño. Entonces, entre mayor Kb sea, menor es el pKb. Si este número es chiquito, ¿sí? Porque tiene una constante de basicidad alta, entonces el K va a ser grande, porque restarle a 14 un valor muy chiquito, pues me da un pK grande, ¿sí? Entonces aquí, porque siempre encontramos esto reflejado en términos de pKa, ¿no? Entonces por eso les puse aquí la formulita, pero lo que quiero que se lleven siempre es que a mayor basicidad, en el caso de los oxoaniones, el pK va a ser grande, ¿listo? Nuevamente, eso es de Química General 2. Chequen sus apuntes de Química General 2. La relación entre pKa y pKb en medio acuoso es esta que está puesta aquí, la que les puso Catherine. Entonces siempre, bueno, si hablan de pKa, pueden hablar de pKb. Está definido automáticamente o viceversa. ¿Sale? Solo hay que entender qué pasa cuando uno es grande y el otro es chico. Sí, pero para que no se confundan, o sea, lo que importante es que se acuerden como esa regla general, ¿no? Que a mayor sea la electronegatividad del átomo central, pues su carácter básico va a ser más grande, es decir, que va a generar más radicales OH menos, y su pH va a ser por encima de 7, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tenga? ¿No? No. No. Entonces, pues ya continuamos la siguiente clase. Por si tienen alguna duda, pues la guardan para la siguiente clase, ¿va? Vean ahora les subo la grabación, vean nuevamente las diapositivas y para que la próxima clase tengan todas sus dudas para resolverlo, ¿sale? Vale. Ahorita se la subo, la presentación. Bueno, pues si ya no hay nada, ningún comentario más, ninguna duda más, pues vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos Profe, la próxima clase. Sí, ¿nos va a dejar una serie? ya se las dejé. Está en Classroom, te las puse hace rato. Ok. Échenle ojo, ¿vale? Cualquier cosa me escriben. Profe, Sí, entonces, bueno, no tiene fecha de entrega, pero entonces, ¿como para cuándo la deberíamos de tener? pues para antes del examen sería lo ideal. La idea no, a ver, la idea de las series de problemas no es satisfacer mi hambre de problemas, es que ustedes se preparen, que entiendan las cosas, que asienten los conocimientos, que ilustren algunas aplicaciones o algunos ejemplos. Entonces, váyanlos haciendo, ¿sale? Si ustedes no los hacen y los hacen para el examen, eso es muy mala opción porque entonces no van a tener dudas. Las dudas las van a tener en el examen y no antes del examen. Y la idea es que se resuelvan las dudas antes del examen. Sí, recuerden que igual les dejé mi correo, ¿no? Por si tienen alguna duda o les da pena con el doctor, pues me escriben y con gusto, ¿no?
Si quiere también podemos hacer una sesión de como de dudas, no resolver ejercicios, ¿no? Sino de dudas antes del examen, ¿no? O sea, Pero pues ahí veo si ustedes preguntan, ¿no? La forma de que funciona el aprendizaje es que ustedes hagan un intento. Si de pronto ven la serie y dicen, no entiendo nada y quiero que me la resuelvan, pues se va a quedar en lo mismo. Hagan un esfuerzo, por favor. Vale, muchas gracias. Gracias a los Bueno, dos. nos vemos el Gracias. Nos martes. vemos pues. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Bueno, Caterina, nos vemos el martes. Vale, nos vemos el martes, Doc. Estés bien. Bye. Bye.